Ezequiel capítulo 19, el subtítulo de este capítulo dice: Lamentaciones sobre los príncipes de Israel. Empieza con una metáfora muy interesante. El pueblo de Dios está reflejado como un león, un animal, el rey de la selva, un animal fuerte, fortalecido, pero esa fortaleza lo convirtió, en vez de convertirlo en bendición, lo convirtió en maldición. Se creyó que era el mejor y sin darse cuenta se olvidó que el pueblo de Israel fue un pueblo especial, no porque sus líderes pensaban de una manera especial, no porque había capacidad en sus líderes. El pueblo de Israel fue especial porque colocaron a Jehová en primer lugar. Ese fue el secreto muy interesante que tuvieron los israelitas. Pero ellos en algún momento llegaron a pensar que eran especiales porque ellos eran mejores. Se olvidaron de Dios. Y en este capítulo se ve cómo es el león y sus hijos son destrozados. Y también hay una parte en la cual se muestra la vid, una vid que creció en un lugar hermoso, bello, pero en los últimos capítulos dice: ahora eres una vid en medio del desierto. Sabes, tú y yo somos especiales, pero somos más especiales si colocamos a Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo es el centro de nuestra vida. El día que nosotros digamos: yo construí esta casa, yo tengo esta empresa por mi capacidad, yo tengo todos los bienes porque tomé las mejores decisiones. Ten cuidado. Recuerda que el hombre, el cristiano, si llega a tener bendiciones es gracias a Dios. Por ello, este capítulo nos lleva a la reflexión a indicar: somos un pueblo especial, tú eres un pueblo especial. ¿Por qué? Porque tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Nunca te olvides eso. Y es más, enseña a tus hijos, si tus hijos tienen títulos, si tus hijos son inteligentes, si tus hijos están sobresaliendo, diles: eso es gracias a Dios. Porque si tú les enseñas, eso es gracias a tus genes, gracias a que papá y mamá tomaron sus decisiones, vas a hacer que esa bendición sea olvidada, de la misma manera que el pueblo de Israel, su bendición, lo dijo: eso es gracias a nosotros, no a Dios, y se olvidaron de Dios, y ahí vienen las consecuencias. Tú eres especial porque aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Que Dios te bendiga.